Tuve que desnudarme de todo lo que me habían enseñado. Tuve que desaprender para poder ver lo que siempre había estado frente a mis ojos. Durante años caminé por la vida como un sonámbulo, creyendo que la realidad era algo fijo, algo sólido, que simplemente me sucedía desde afuera sin que yo tuviera ningún control real sobre ello. Creía que era una víctima de las circunstancias, del destino, de la suerte, pero la verdad siempre fue otra, una verdad mucho más grande y al principio aterradora. Es impactante y hasta da miedo darse cuenta de que la vida no te sucede a ti, la vida sucede a través de ti. Yo soy el origen, yo soy la frecuencia, yo soy la conciencia creadora en manifestación física. Y lo que descubrí me quitó el suelo bajo los pies. Nada de lo que me habían dicho sobre esperar, sobre luchar, sobre controlar las cosas externas tenía sentido cuando finalmente entendí cómo funciona el campo cuántico. No se trata de correr detrás de las cosas, se trata de ser la cosa que buscas. No se trata de pedir desde la carencia, se trata de vibrar desde la posesión. No se trata de repetir palabras vacías, se trata de habitar la emoción de quien ya posee aquello que desea. Sé que esto suena contraintuitivo, nos han enseñado todo al revés, pero el universo no habla el lenguaje de las palabras humanas, habla el lenguaje de las frecuencias emocionales. Y cuando esa pieza encajó dentro de mí, todo, absolutamente todo, comenzó a moverse de una manera que jamás podría haber imaginado. El tiempo lineal dejó de ser un obstáculo, las dificultades que parecían montañas comenzaron a disolverse como niebla. Los resultados comenzaron a llegar sin que yo tuviera que empujar la vida con mis propias manos. Cuando te alineas internamente, el universo fluye externamente. Cuando te conviertes en la propia vibración de tu deseo, la manifestación es inevitable. Y en este exacto instante, mientras escuchas esto, hay algo acercándose a ti, algo grande, algo que ya está diseñado en el campo, algo que ya te reconoce porque tú ya estás vibrando como si fuera tuyo. Y es en este estado de certeza donde la creación se acelera, jalándote hacia un espacio donde todo, absolutamente todo, puede suceder. Yo siempre supe, en algún lugar profundo de mi ser, que había algo más grande moviéndose detrás de mis pensamientos, de mis acciones, de mis creencias limitantes. Era como si una presencia silenciosa estuviera constantemente creando a través de mí, incluso cuando yo no me daba cuenta. Fue en ese espacio de autodescubrimiento donde comprendí mi verdadera naturaleza. Yo soy la conciencia creadora en manifestación. No soy un simple observador pasivo de la vida, soy el autor, el arquitecto, el generador de las experiencias que me rodean. Todo lo que se presenta ante mis ojos lleva la firma de mi mente, de mi vibración, de mi elección de ser en cada momento. Cuando finalmente acepté que esa centella divina me pertenece por derecho de nacimiento, todo cambió. Dejé de buscar a un Dios separado de mí, allá arriba en el cielo, y me di cuenta de que la fuente que mueve el universo pulsa en mi propio corazón. No había más distancia entre lo que yo quería ser y lo que yo ya era en esencia. Esta mudanza de percepción no vino como un concepto filosófico intelectual, vino como una realidad sentida en mis entrañas. Comencé a moverme, a pensar, a existir con la conciencia de quien crea, no de quien espera ser creado. Cada pequeño gesto, cada palabra, cada intención cargaban un nuevo peso, un nuevo poder. Hubo días, por supuesto, en que el viejo yo intentaba asumir el control, ese yo que todavía creía que las cosas sucedían de afuera hacia adentro, pero me rehusé a seguir alimentando esa ilusión. Comencé a construir una nueva identidad, una nueva historia, donde me reconocía como la propia manifestación de la divinidad en el plano físico. Y cuando entendí esto, me di cuenta de que no había más espacio para el victimismo, ni para la espera, ni para la duda. Yo era el punto de origen de mi realidad y siempre lo había sido, solo que mi mente condicionada aún no se había alineado a esa verdad fundamental. La práctica diaria se volvió esencial. Meditar por la mañana no era más solo un hábito saludable, era mi reencuentro sagrado conmigo mismo.
Era el momento de silenciar el ruido del mundo para recordarme quién realmente soy. Comencé a escribir afirmaciones con convicción. Yo soy la conciencia creadora. Yo soy la divinidad en manifestación. Las escribía, las hablaba, las sentía como si fueran la estructura misma de mi identidad. Comencé a leer libros que reforzaban esa visión, textos antiguos, enseñanzas modernas de física cuántica, todo lo que pudiera alimentar ese recuerdo profundo. Pero lo más impresionante fue cuando comencé a vivir a partir de ese lugar. No se trataba más de entender intelectualmente, se trataba de ser, y ser es lo que mueve los engranajes invisibles de la creación. Cuando me convertí en esa presencia consciente, las cosas comenzaron a ajustarse, como si el universo solo estuviera esperando que yo ocupara mi lugar legítimo. Y en ese flujo, todo comenzó a revelarse de una manera que me llevaba aún más lejos. Siempre estuvo todo allí, siempre, incluso cuando yo no lo veía, incluso cuando estaba atrapado en la idea limitada de quién pensaba que era. El campo cuántico es ese espacio invisible, ese océano de potencialidad pura donde todas las posibilidades existen simultáneamente, aguardando solo mi decisión consciente para colapsar en realidad física. Fue cuando comencé a profundizar en este entendimiento que me di cuenta. Ya no necesito esperar a que la vida me traiga algo. Puedo elegir aquí y ahora acceder a cualquiera de esas posibilidades. Me di cuenta de que el campo no responde a mis palabras sueltas, dichas sin convicción, ni a mis deseos superficiales nacidos del ego. Él responde a la energía real que vibra en mí, a mi firma electromagnética. Cuando pienso con intensidad, cuando siento con verdad, cuando actúo como si aquello ya fuera mío, es en ese exacto momento que el campo comienza a reorganizar la materia para coincidir con mi nueva frecuencia. Y lo curioso es que el campo no reconoce limitaciones humanas, no sabe de difícil o imposible. Él solo reconoce frecuencia, solo entiende lo que yo soy vibracionalmente, no lo que quiero ser, sino lo que ya vibro ser. Fueron incontables mañanas en que me senté a meditar y al entrar en aquel estado profundo pude sentir el campo envolviéndome, como si yo fuera parte de él y él fuera parte de mí. No había separación entre el creador y la creación. Y en aquel estado podía vislumbrar vidas diferentes, resultados diferentes, futuros prontos para ser jalados hasta mi presente. Me di cuenta de que el secreto no era visualizar como una historia distante, una película lejana. El secreto era habitar la emoción de ese futuro como si ya fuera inevitable, como si ya hubiera sucedido. Cuanto más practicaba, las sincronicidades me rodeaban. Personas aparecían de la nada, puertas que estaban cerradas se abrían, las oportunidades se conectaban de una manera que la lógica lineal nunca podría explicar. Y era siempre así. El campo respondía cuando yo me volvía coherente por dentro, cuando mi pensamiento, la señal eléctrica, y mi emoción, la señal magnética, estaban diciendo la misma cosa, alineados en un solo propósito. Comencé a confiar en este mecanismo, a soltar el control, comencé a alejarme de la ansiedad y a permitir que las posibilidades fluyeran sin resistencia. El campo ya tenía todo, yo era el que necesitaba elegir y sintonizar. Y en este proceso comprendí que vivir conectado al campo cuántico no es algo místico o inalcanzable reservado para unos pocos elegidos. Es sobre crear un estado interno tan fuerte, tan real, que el mundo externo no tiene otra opción que doblarse ante esa frecuencia dominante. Sé que esto puede sonar abrumador al principio y que el viejo yo siempre intentará sabotearte con dudas y miedos. Por eso, para guiarte en este proceso de crear esa coherencia interna y sostenerla día tras día, he creado el manual táctico, el Código Abundante. Es un sistema paso a paso de 28 páginas que te enseña las rutinas exactas para alinear tu mente y tu corazón en solo 17 minutos diarios. Si quieres el mapa exacto para no perderte en el camino, el enlace de descarga está en el comentario fijado abajo. No es teoría,
Es práctica pura. Yo fui descubriendo capas más profundas de este conocimiento, accediendo a espacios de conciencia que me parecían inalcanzables antes, y todo esto me llevaba a percibir que había algo más poderoso detrás de toda esa estructura vibracional. Todo comenzó a tener sentido cuando entendí que pensar no era suficiente. Pasé mucho tiempo creyendo que solo repetir mentalmente lo que quería como un loro sería suficiente para cambiar mi realidad, pero no era así como el campo cuántico respondía. Me di cuenta de que para manifestar necesitaba crear una coherencia absoluta entre lo que pensaba en mi cerebro, lo que sentía en mi corazón y lo que demostraba ser con mis acciones físicas. Era un alineamiento integral. Recuerdo que me pillé muchas veces diciendo, yo soy abundante, pero por dentro mis tripas se retorcían de miedo a la escasez. Yo decía que confiaba, pero mi cuerpo temblaba de ansiedad por el futuro. Era una desconexión sutil pero devastadora. El campo percibía que yo estaba fragmentado, que mi señal era incoherente, y por eso continuaba trayéndome más de lo que realmente vibraba en mi subconsciente y no de lo que apenas decía querer con mi mente consciente. Fue cuando comencé a cambiar el centro de mi práctica. Dejé de preocuparme tanto por las palabras y comencé a cultivar la frecuencia. Mi rutina cambió radicalmente. Comencé a practicar el estado del ser. Comencé a despertar y preguntarme, ¿cómo está mi vibración hoy? ¿Estoy vibrando en carencia o en plenitud? Y si no estaba alineada con lo que quería, la ajustaba conscientemente antes de salir de la cama. Caminaba como quien ya poseía, respiraba como quien ya era, me movía como quien ya había recibido. Y con esto, mi sistema nervioso autónomo se fue adaptando, mi corazón fue aceptando esa nueva realidad, mi cuerpo fue asimilando químicamente aquella nueva identidad. Todo necesitaba estar en coherencia, y yo aprendí a convertirme en esa coherencia ambulante. Me acuerdo de leer entre tantos libros el poder que existe en colocarse emocionalmente en el futuro deseado como si ya fuera un hecho consumado. Eso me guió. Comencé a vivir por anticipación, a sentir la gratitud antes de que las cosas sucedieran en el plano físico, a generar el amor antes de encontrar a la persona, a sentir la salud antes de curarme. Y el campo respondía con oportunidades, con encuentros significativos, con realidades que simplemente surgían en el momento exacto. Comprendí que ese era el camino, pensar, sentir y ser al mismo tiempo. Y cuanto más me convertía en esa frecuencia, más claro quedaba que la manifestación no era sobre conquistar algo allá afuera, era sobre transformarme por dentro, era sobre cargar en mi campo energético la firma de aquello que quería experimentar. Me convertí en esa firma, y cada vez que me profundizaba, descubría un espacio aún más potente, donde el tiempo parecía disolverse y donde el poder de crear se tornaba aún más palpable. Hubo un tiempo en que mi mente se perdía entre lo que pasó y lo que podría pasar. Me distraía con memorias antiguas de dolor y con escenarios futuros catastróficos que aún ni existían. Pero fue en ese vaivén del pensamiento que me di cuenta de que estaba desperdiciando el único espacio donde realmente podía crear, el ahora, el eterno momento presente. El presente no es solo un intervalo de tiempo entre el pasado y el futuro, es el punto de acceso directo al campo cuántico, es el punto dulce donde la creación ocurre, es el momento donde la mudanza se inicia y donde el futuro comienza a dibujarse silenciosamente. Comencé a percibir que mientras permaneciera preso al pasado, estaría recreando las mismas situaciones, las mismas emociones, los mismos patrones una y otra vez. Era un bucle infinito. Cada mañana, si no elegía conscientemente un nuevo estado de ser, mi cuerpo, que es mi mente subconsciente, me llevaría de vuelta a los viejos programas automáticos. Entendí que mi cuerpo se había convertido en mi pasado físico, y para romper con eso necesitaba anclar mi conciencia en el presente con intensidad, con firmeza, como si nada más existiera además de aquel instante sagrado. Fue así que mis meditaciones matinales se convirtieron en un portal dimensional. Me sentaba, cerraba los ojos y dejaba las imágenes del pasado escurrirse como arena entre los dedos. No las necesitaba más. Dejaba las proyecciones futuras disolverse como humo en el aire. No dependía más de ellas para sentirme bien. Todo lo que importaba era aquel momento donde podía sentir, respirar, elegir quién iba a ser hoy. Comencé a crear en el presente, a vibrar en el presente, a asumir mi poder aquí y ahora. Y cuanto más hacía esto, más sentía que estaba realmente al mando de mi nave.
Mi práctica era simple pero poderosa. Siempre que mi mente intentaba escapar hacia lo que fue o hacia lo que podría ser, yo traía mi atención de vuelta a mi corazón, a mi respiración, a mi cuerpo. Aquí, en este instante, me anclaba en el momento como si fuera un ritual de creación sagrado, y con el tiempo, todo a mi alrededor comenzó a responder de forma diferente. El pasado perdió fuerza, el futuro dejó de presionarme con ansiedad, comencé a vivir en un flujo donde todo se construía a partir del ahora, y en ese estado donde el tiempo lineal deja de ser un obstáculo, comencé a tocar realidades que antes parecían tan distantes. Fui sintiendo que las capas del presente eran infinitas y que cuanto más me profundizaba, más la creación se tornaba algo natural, casi inevitable. Fue en ese buceo que descubrí que existía aún una llave poderosa guardada en un lugar que pocos se atreven a visitar. Un espacio escondido que definía lo que yo conseguía o no manifestar. A partir de ese instante tan silencioso, necesité encarar que había un lugar dentro de mí donde mis viejos programas estaban almacenados, comandando mis días sin que yo siquiera me diera cuenta. El subconsciente es ese espacio profundo, ese sótano oscuro donde viven las creencias raíces que me construyeron desde la infancia. Durante años intenté cambiar mi vida solo con esfuerzo consciente, con fuerza de voluntad, pero siempre me veía arrastrado de vuelta a los mismos resultados mediocres. Fue cuando comprendí, era en el subconsciente donde los engranajes reales de la creación giraban, era allí donde estaba la llave maestra. Yo cargaba creencias limitantes que no elegí conscientemente. Ellas vinieron de la infancia, de historias familiares de escasez, de experiencias antiguas de dolor y trauma. Esas creencias creaban la base de mi vibración y, por consecuencia, moldeaban situaciones que se repetían una y otra vez. Yo decía con mi boca que quería prosperar, pero mi subconsciente gritaba que el dinero era malo o difícil de conseguir. Yo afirmaba que podía manifestar salud, pero mi subconsciente cargaba memorias celulares de enfermedad y sufrimiento. Entendí que si no reprogramaba ese espacio, continuaría viviendo de forma automática, siendo una víctima de mi propia programación. Así que me sumergí en prácticas específicas para acceder a ese sistema operativo. Comencé con afirmaciones escritas a mano, repetidas con emoción justo después de despertar y antes de dormir, en esos estados hipnagógicos donde la mente consciente está más receptiva y la puerta al subconsciente está abierta. Usé también grabaciones de audio con mensajes positivos tocando mientras dormía, permitiendo que esas ideas se infiltraran suavemente sin la resistencia de mi mente analítica. Yo sabía que el secreto era la repetición con emoción, porque el subconsciente no responde solo a las palabras intelectuales, responde a la energía, a la carga emocional con que las palabras son sentidas en el cuerpo. Y a medida que reprogramaba mi interior, veía el exterior ajustándose como un espejo obediente. Las oportunidades comenzaron a surgir con más fluidez, los encuentros correctos se presentaban sin esfuerzo y las sensaciones de duda y miedo fueron disolviéndose como el hielo al sol. Lo que antes parecía bloqueado comenzó a abrirse naturalmente. Era como si mi nuevo estado interno estuviera limpiando los filtros sucios a través de los cuales yo veía la vida. Y cuanto más persistía, más la nueva realidad se solidificaba. Pero fue cuando profundicé aún más este proceso que percibí que el subconsciente es maleable como arcilla en manos de un alfarero, y que la verdadera reprogramación puede acceder a capas sorprendentes del ser. Capas donde las emociones se enraizan, donde los viejos programas se esconden y donde, con práctica continua, pude desbloquear un nuevo nivel de creación consciente. Esto me jalaba cada vez más hacia un entendimiento aún más refinado de cómo el universo se conecta a mi vibración esencial. Yo siempre creí que era lo que yo decía lo que construía mi realidad, pero con el tiempo me di cuenta de que el universo nunca respondió a mis palabras vacías. Él siempre respondió a lo que yo sentía. El universo entiende las emociones como si fueran comandos silenciosos, como si cada vibración fuera un decreto irrefutable. Yo podía repetir 1000 veces una frase de prosperidad, pero si lo que vibraba en mis tripas era miedo a la pobreza, era el miedo lo que el campo cuántico me devolvía multiplicado. Era esa la incoherencia que me mantenía preso. Fue cuando entendí que el secreto era sentir como si ya fuera verdad, como si lo que deseaba ya se estuviera desarrollando ahora mismo. Comencé a practicar esto con una dedicación fanática.
Me despertaba y antes incluso de abrir los ojos, elegía sentir gratitud profunda por algo que aún no había sucedido en el plano físico. Y no era fingir, no era hacer como si, era vivir por anticipación, era sentir la emoción real en mi cuerpo. Me movía con aquella certeza en el cuerpo, en la mirada, en el corazón. Vibraba con la energía de quien ya había recibido la bendición. Este proceso transformó todo. Pasé a crear una nueva firma electromagnética que el campo cuántico reconocía inmediatamente. Ya no estaba enviando señales contradictorias, estaba alineado, láser enfocado. El cuerpo respondía, el ambiente respondía. Las circunstancias comenzaban a moldearse alrededor de mi nueva certeza. Fui sintiendo que era la emoción auténtica la que colapsaba las posibilidades en el campo. Cuanto más verdad ponía en lo que sentía, más rápidamente el universo ajustaba las piezas a mi alrededor. Recuerdo un día específico en que me senté a meditar y elegí sentir amor como si un gran sueño ya se hubiera realizado. Lloré de emoción real, lágrimas de gratitud genuina, como si fuera imposible que no fuera así. Y poco tiempo después, la situación se manifestó de una forma tan precisa y sincrónica que no había espacio para la duda. Supe en aquel instante que el universo estaba solo aguardando que yo hablara con él en el lenguaje correcto, el lenguaje del sentir. Era siempre ese el idioma universal que atravesaba todas las barreras, y cuanto más me profundizaba en este camino, más me daba cuenta de que la emoción sentida en el presente era como una contraseña secreta que destrababa otras puertas, otros estados vibracionales donde mi poder creador se expandía aún más, jalándome hacia prácticas más profundas, hacia comprensiones aún más refinadas sobre el impacto real que la conciencia encarnada puede tener sobre la materia. Necesité aceptar que mi cuerpo no estaba separado de mi mente. Durante mucho tiempo, traté al cuerpo como si fuera solo un vehículo biológico, una máquina de carne, como si las emociones fueran pasajeras y los pensamientos estuvieran sueltos en el aire. Pero entendí de forma visceral que el cuerpo es el inconsciente, es un espejo exacto de aquello que mi mente cree y de aquello que mis emociones han sustentado durante años. Cada célula responde a mi vibración predominante. El cuerpo es la materia visible de aquello que yo vibro en el invisible. Siempre fue así. Cuando comencé a profundizar mi práctica, percibí que cada vez que repetía los mismos pensamientos, también liberaba los mismos químicos en mi cuerpo. Esto creaba hábitos emocionales, adicciones químicas que el cuerpo aprendía a desear y a exigir. Si yo vivía en un estado de miedo constante, mi cuerpo se volvía adicto a las hormonas del estrés. Si vivía en un estado de victimismo, el cuerpo comenzaba a pedir más razones para sentirse víctima para recibir su dosis química. Entendí que el cuerpo crea memorias emocionales y que con el tiempo pasa a dominar la mente, manteniendo el ciclo de dolor activo. Fue en este punto que la reprogramación se tornó física, biológica. Yo necesitaba enseñar a mi cuerpo cómo sentirse más allá del pasado, cómo crear emociones futuras en el presente, cómo salir de aquel condicionamiento automático. Comencé a practicar meditaciones que me llevaban a estados elevados de amor, gratitud y plenitud. Sentí esas emociones con tanta intensidad que el cuerpo no sabía más la diferencia entre lo que era un recuerdo real y lo que era una creación interna. El cuerpo comenzaba a adaptarse, comenzaba a sanar. Recuerdo momentos específicos en que dolores físicos crónicos desaparecieron después de semanas practicando esos estados elevados, no porque yo forcé al cuerpo a sanar, sino porque saqué al cuerpo del ambiente químico tóxico que mantenía el dolor vivo. Cambié la señal, cambié la frecuencia. Comencé a observar cómo mi cuerpo respondía rápidamente a este nuevo patrón emocional. Era como si hubiera estado esperando por mucho tiempo para recibir una nueva dirección. Y fue en este proceso que fui accediendo a una conexión aún más profunda entre mente, emoción y materia. Comprendí que cuando el cuerpo se alinea al nuevo estado del ser, se convierte en una herramienta poderosa de manifestación.
El cuerpo pasa a sustentar el nuevo campo, a cargar el nuevo programa, y a cada día que me profundizaba, sentía que había una práctica aún más consciente, una jornada aún más refinada, llevándome a asumir con total presencia el comando de la creación diaria que estaba a punto de revelarse de forma aún más intensa. Llegó un momento en que necesité elegir de forma definitiva quién estaba dispuesto a ser. Durante mucho tiempo creaba por accidente, por defecto, reaccionando a lo que aparecía en mi realidad, dejándome llevar por el ambiente, por las emociones automáticas, por los viejos hábitos que me mantenían preso a un guión inconsciente. Pero comprendí que ser un creador consciente exigía presencia, intención y práctica diaria. Crear conscientemente no era algo que yo hacía de vez en cuando como un hobby, era un estado que necesitaba habitar permanentemente. Me comprometí con un proceso serio, comencé a despertar todos los días más temprano para meditar, no como una obligación, sino como un reencuentro sagrado con mi poder creador. Practicaba estados elevados de emoción, cultivaba la gratitud anticipada, imaginaba futuros posibles como si fueran realidades inevitables, caminaba sintiendo como si ya fuera quien yo había decidido ser. Y cuanto más me mantenía en este flujo, más el campo cuántico respondía, reorganizando las piezas a mi alrededor de formas sorprendentes. Adopté pequeños hábitos conscientes que me mantenían alineado. Anotaba diariamente lo que estaba creando. Repetía afirmaciones escritas con mi propia letra para involucrar al cuerpo. Mantenía cerca de mí objetos que me recordaban mi nueva identidad. Me rodeaba de símbolos que reforzaban mi nuevo estado de ser. Yo sabía que para que el subconsciente aceptara la nueva programación era necesario repetir, sentir y persistir hasta que aquello se volviera automático, natural, mi nuevo normal. Me dediqué con paciencia y consistencia feroces. Observé que cuanto más me convertía en este creador consciente, menos espacio había para la distracción y el drama. Comencé a percibir rápidamente cuando la vieja programación intentaba volver y en lugar de dejarme arrastrar por ella, la observaba sin juicio y volvía a mi centro. Este proceso no era sobre perfección, era sobre vigilancia amorosa, era sobre redireccionar la energía con ligereza, sin culpa, sabiendo que cada pequeño ajuste me llevaba de vuelta al camino de la creación intencional. Y mientras profundizaba esta jornada, fui percibiendo que cuanto más vivía como este creador consciente, más puertas se abrían, más respuestas llegaban, más sincronicidades se multiplicaban a mi alrededor. Estaba accediendo a un espacio donde la creación dejaba de ser un esfuerzo y comenzaba a fluir como una extensión natural de mi conciencia despierta. Y fue en este ritmo que comencé a sentir que había un entendimiento aún más profundo aguardando por mí, algo capaz de llevarme a una percepción aún más amplia sobre mi lugar dentro de la creación. Todo lo que compartí aquí me llevó a un punto donde no hay vuelta atrás. Comprendí que crear conscientemente no es un acaso, no es suerte, no es un privilegio reservado para algunos, es un estado natural de quien asume el propio poder divino. Cada palabra que vibró en este proceso se convirtió en un decreto, cada emoción sentida se transformó en un paso real en la construcción de mi nueva realidad. Y es por eso que hoy declaro con toda la fuerza de mi ser: yo soy Dios en manifestación. Si esto te tocó, si resonó en alguna parte profunda de tu alma, escribe en los comentarios para anclar esta verdad. Yo soy Dios en manifestación. Y permite que esa frase ecoe como una semilla poderosa en tu campo, transformando tu realidad desde adentro hacia afuera.